Hola, hola. ¿Te gusta la ilustración tradicional? ¿Tu estilo tiene mucha textura? ¿Te encantan los crayones y te encanta superponer colores capa sobre capa? Tengo dos productos que le harán completo match a tu estilo y en este video te mostraré sus ventajas y sus límites. El primer material son estos, los Stabilo Woody 3 en 1. Se ven de esta forma y de esta forma los conocí. Estaba en un taller en la National Gallery, estaban en una cajita llena de materiales. Me llamaron la atención por su tamaño y porque estaban en tonos pasteles que simplemente me fascinan. Y dije, en Chile me los consigo. Plot twist, no estaban disponibles en Chile, había que mandarlos a pedir afuera. Entonces el precio se elevaba muchísimo y dije, bueno, no se pudo. Cuando llegué a donde estoy viviendo ahora, pude encontrarlos por 45 zloty, que son 10 euros. Así que no lo pensé dos veces. Ya te voy a mostrar más sobre estos lápices, pero quiero que sepas que son acuarelables, tienen un tamaño jumbo, así que llenan muy rápido grandes espacios. Y a pesar de que yo tengo la versión de pasteles, puedes conseguir más colores básicos, pero es suficiente porque puedes ir mezclándolos. El segundo material del que vamos a hablar son los Caran d'Ache Neocolor 2. Estos que están aquí en mi espalda. Se ven de esta forma y también son acuarelables, a pesar de que se parecen un poco a los pasteles óleos, vienen en ese formato más pequeño. Al contacto con el agua inmediatamente se disuelven y se mezclan. Estos de acá atrás me los regaló Caran d'Ache hace más de un año y desde entonces son mi gran tesoro. En este video voy a resolver este dibujo con ambos materiales. Como puedes ver, la imagen está dividida por el medio para utilizar solo uno de los materiales en cada lado. En un dibujo anterior que hice esta misma semana, intenté mezclar ambos materiales y no se pudo, así que el fin de este video es ayudarte a elegir cuál sería mejor para tu proceso creativo. Además voy a resolver qué ocurre cuando aplicas agua sobre estos lápices, cómo se mezclan y si a ti te gusta aplicar otros materiales por sobre acuarela, como a mí, por ejemplo lápices de colores, qué tan fácil es hacerlo sobre estos materiales. Así que aquí vamos. Para comenzar, haré un boceto de una vaquita. Escogí una vaquita porque son animales asombrosos, son muy sensibles y me encanta ver reels de ellas felices. El dibujo tiene que ser grande, sin muchos detalles, porque los crayones no pueden hacer muchos detalles, así que hay que mantenerlo simple. Dividí la imagen por la mitad con ayuda de una regla porque me puedo dejar llevar y pasarme para el otro lado. Y aquí está el primer concursante, los Stabilo Woody 3 en 1. Vienen en una caja con un sacapuntas que es perfecto para su tamaño y de buena calidad, a pesar de ser plástico. Para comenzar, haré una base con el color más claro en el fondo. Quiero que haya mucho contraste entre el fondo y la figura de la vaca, en la que usaré principalmente colores fríos. Esto no requiere mucha minuciosidad, mi papel no es muy poroso ni tan grueso, pero es normal que queden espacios blancos. Eso ayudará mucho a la textura final. La idea no es ser tan pulcra en este paso, si me excedo más allá de la línea no va a pasar nada. Tampoco sigo una dirección en particular, solo me concentro en rellenar el espacio y esto lo hace bastante relajante. Aquí les aprovecho de mostrar el sacapunta que muestra que el filo es bastante bueno y la madera también es de buena calidad. Originalmente vienen con algo de punta, pero como ya llevo un rato usándolos, ya no les queda mucho, pero nunca va a ser la punta que uno pueda sacarles tan fina que puedas hacer muchos detalles. Otro detalle técnico es que el papel que estoy usando es de 120 gramos, que sirve para dibujo y carboncillo. Considera algo más grueso si vas a usar agua sobre los crayones. Desde acá se puede ver que la luz muestra cierta reflexión, como un efecto satinado, y la verdad es que de frente no se nota, tampoco es un problema al escanearlo. Ahora comenzaré a rellenar los colores base de nuestra vaquita. Primero me concentro que el color base sea el color colchón de los otros, o sea que todo lo que ponga encima se va a mezclar con este. Y como no tengo blanco entre los lápices Stabilo, tengo que pensar de claro a oscuro. Aunque se vea extraño, estoy usando el color celeste porque siento que me va a servir para mezclar con otros colores y también para hacer las sombras. En el ojo tuve que dejar el espacio blanco para el brillito porque no voy a poder aclararlo después, así que en esto me recuerda un poquito al proceso de la acuarela. Porque en la acuarela, si tú quieres un espacio de blanco puro, tienes que evitar pintar sobre él. Ahora comenzaré con la superposición de colores. Aquí básicamente estoy aplicando teoría del color. De alguna forma mis primarios son celeste, rosado y amarillo.
Entonces al aplicar celeste sobre rosado tendría visualmente el efecto de violeta. En la primera aplicación del celeste no se aprecia la mezcla del todo, así que aplico rosado nuevamente encima y el color tiende a mezclarse mejor. Y van a ver que voy a hacer esto varias veces con las mezclas. Como no hay blanco, uso el amarillo para aclarar la zona exterior de la oreja. Como en el efecto de la transparencia de la piel, si tú ves tus manos contra la luz del sol, tu piel se pone rojiza, naranja, y al aplicar el amarillo sobre el rosado estoy obteniendo algo similar al naranjo. En los ojos paso inmediatamente a usar el morado porque me interesa que sus ojos tengan ese tono de forma intensa y no mezclado como en la oreja. Y le da un efecto mágico a mi parecer. Como que las cosas mágicas tienden a ser moradas. El morado que estoy usando tiene un pequeño glitch que a veces deja una línea más oscura, que es como un accidente afortunado igual, pero para difuminarlo tenía que pasarle el lápiz algunas veces por encima y se arreglaba. Ahora le daré volumen a la vaquita. Para eso voy a usar amarillo para aclarar la zona superior, suponiendo que la luz venga de arriba. Y voy a usar un rojizo coral para la zona de sombras. En medio del labio superior e inferior ya he aplicado violeta que reforzará la sombra. Para que todo se me unifique y no se vean como manchones, difumino usando el mismo rosado de la base, y este proceso no cargo mucho el lápiz porque tampoco mi idea es taparlo de abajo. Entonces, con harta paciencia y con ánimo un poquito lúdico también, la idea es ir probando hasta que salgan los tonos que uno quiere que salgan. Para la mancha del pelaje de nuestra vaquita voy a hacer una mezcla de colores. Siendo sincera, yo debí experimentar antes del video esta superposición de colores para determinar qué color iba a hacer sobre cuál y cómo iba a quedar. Y si adivinaron, no lo hice. Pero yo soy un poco atarantada, soy precipitada y me voy haciendo una idea de las cosas en el proceso. En parte me gusta que sea así porque voy encontrando sorpresas que me van gustando a la larga. Si de repente se siente un poco como que no tengo idea de lo que estoy haciendo, es probable porque así es. Y creo que eso es una de las cosas que más disfruto de dibujar en tradicional. Porque aunque hay aspectos técnicos que se pueden respetar y que se tienen que respetar para asegurar que las cosas van a salir bien, de vez en cuando jugar con lo impredecible tiene buenos resultados y gratos resultados. El desafío aquí era también que el violeta del ojo se separara del violeta del pelaje. Cuando pinto con violeta no llega al mismo borde del ojo, sino que dejé un pequeño borde blanco y rojizo. También intenté darle algo de calidez en la parte superior de lo que vendrían siendo los hombros y la parte superior de la cabeza de la vaca para generar más volumen en el contraste cálido-frío, ya que evidentemente no puedo jugar mucho con lo oscuro claro. Con mi propia uña, y podría haber sido un molde de diente o una regla, pude sacar parte del material para poder generar pequeñas zonas de luz. Para el fondo apliqué una capa rojiza coral y rosado muy errática sobre el amarillo. Mi idea es generar un degradado y veremos cómo queda al final. Ahora es el turno de los Neocolor 2 y me gusta decirles con su nombre completo porque luego ustedes van a ir y van a buscar y se van a encontrar con los Neocolor 1, que son lápices de cera de muy buena calidad pero que no se disuelven en agua, a diferencia de estos que son los número 2, que sí. Y no sé la verdad por qué tenían que ponerle el mismo nombre, podría haber sido perfectamente distinto, pero no es así. Como pueden ver, empecé igual que en la otra mitad por el fondo. Ahora la diferencia de tamaño del lápiz ya me impactó. De inmediato siento que voy a estar más tiempo rellenando la base de color. La ventaja de esto sería que en zonas donde necesito más detalle será mucho más fácil de bordar. Otra cosa es que en el caso de los estabilos los colores eran limitados y en los Neocolors, aunque tengo muchos más, no tengo los tonos exactos y diría que son un poquito más oscuros. En algunos casos tuve que mezclar más de un tono para que en algo se pareciera un lado con el otro.
Hay unas cajas de Neocolor 2 que sacaron celebrando los 50 años y una de ellas son tonos pasteles, pero solo trae 5 tonos que no incluye la caja que tengo, pero los otros 10 sí los tengo, entonces no sé si sale a cuenta, quizás cuando comience a monetizar este YouTube algún día lo voy a considerar. Con el color celeste del pelaje me pasó que tuve que probar 3 tonos distintos y ninguno era suficientemente parecido en cuanto a la cantidad de verde y azul y tampoco tan apastelado o claro como el estabilo. Acabé mezclando un celeste claro con un celeste pastel desde la parte superior de la cabeza de la vaquita para dar con un tono y valor parecido al de la contraparte, pero se hizo lo que pudo. El celeste más claro no lograba superponerse con mucha intensidad, así que estuve varios minutos en esta capa. Sin embargo, el efecto es más sutil y degradado, lo que es un pro y un contra a la vez, dependiendo de lo que quieras lograr. Donde se nota más esto que mencionaba de la mezcla uniforme y la poca intensidad al superponer un color claro sobre un oscuro, es que el amarillo sobre el rosado en el hocico, en el caso del estabilo, el amarillo sí se superponía al rosado, aclarándolo de cierta forma, pero los neon color tiende a mezclarse, a volverse algo uniforme. Esto es completamente superable desde varias perspectivas. Por ejemplo, comenzar desde los claros, en el caso de este, el amarillo, a oscuros, los rosados, preservando las zonas amarillas o usando blanco u otros amarillos más claros sobre esta zona. Y en mi caso, esta última opción fue la que usé. Usé un amarillo muy pálido y alcancé los tonos que quería. Van a ver que al aplicar el violeta sobre los agujeros de la nariz o la separación de los labios de la vaquita no necesito aplicar tanta fuerza porque cuando el color es más oscuro sobre uno claro se pigmenta muy rápido, y cuando tuve que aplicar rosado o amarillo pálido para difuminar sí tuve que presionar más. Pero no tan fuerte porque si no se puede quebrar y no queremos eso, ¿verdad? Como sucede con todo material que uno está conociendo, hay un momento en que uno doma la bestia y puedes ir corrigiendo eso que no te gustó como quedó o eso que quedó desproporcionado. Y ahí es cuando entra el perfeccionismo de que tiene que quedar bien. Por ejemplo, dado que los Neocolor son un poco más delgados, uno puede dedicarse más a hacer el detalle. Entonces, después de pintar el ojo completamente violeta, pude definir sus pestañitas y pude dedicarme a jugar con los tonos dentro de la cuenca. Y en eso me distraje y le hice solo un brillito. Y en el otro lado habían 2. Entonces, eso como que fue como ¡no! Y yo creo que esto se debe a que tengo el referente al lado derecho y quiero que el resultado sea comparable, pero sin embargo cuando miro para atrás, cuando uno pinta sin expectativas o sin un referente de cómo debe quedar, simplemente experimentando, la libertad se siente y se transmite a lo que estamos pintando. Con los Neocolor 2 me estresé un poquito buscando el tono, el valor, acostumbrándome a las dimensiones, y esto no me pasó con los estabilos porque fueron los primeros. Sin embargo, lo bueno de ser atolondrada es que tarde o temprano te equivocas, como cuando pinté la oreja de azul en la parte más externa. Y toca echar para adelante, improvisar y relajarse un poco, porque al final dibujar, hacer arte, no es una fórmula, no es solo técnica ni perfección, tiene mucho de lúdico y de accidentes. A la larga me fui dando cuenta que los Neocolor 2 me aguantaban varios cambios e iban mezclándose bien entre ellos, ya sea para difuminar o para generar contraste. Con eso ya interiorizado yo me entregué con todo al proceso. Sentí esa paz que te da el proceso cuando todo parece derrumbarse, pero tú dices trust in the process. Pero de eso se trata un poco cuando uno está haciendo un dibujo. Yo creo que siempre hay una etapa en el dibujo que es como la adolescencia del dibujo, donde parece que todo se está derrumbando y se está viendo muy feo y luego se salva de alguna manera. Encuentro que eso es muy satisfactorio del proceso del arte tradicional. Algo que agregué al fondo a ambos lados fue un poco de vegetación. Además, me servía de excusa para hacer otro degradado que me gusta mucho, de verde a celeste. Creo que una de las cosas que se logra muy bien con este tipo de materiales, además de la superposición texturada, son los degradados. Sobre todo en esta parte que estoy haciendo el atardecer, lo más importante que tengo que poner atención es cuánto pigmento estoy poniendo y qué tan regular. O en otras palabras, cuánto presiono el crayón y qué tan cerca pongo los trazos unos de otros. La clave está en que haya una parte de difuminación al final para que me genere una uniformidad entre todos los colores.
Y ahora es momento de ver el resultado comparando ambos lados. Una de las cosas que pude observar es que Stabilo provoca un poco más de textura que los Neocolor 2. Incluso se ven algunos puntitos blancos del papel, quizás porque no necesitaba hacer tantas capas para superponer colores claros sobre oscuros. Como les contaba al inicio, una forma de difuminar estos lápices es usando agua, así que para experimentar con eso haré un círculo simple en el que aplicaré 4 tonos de colores, violeta, celeste, verde, agua y amarillo, para hacer un degradado, ya que tengo esos tonos en ambos materiales. Comenzaré con los Neocolor 2 e intencionalmente voy a dejar que el amarillo salga un poquito del círculo para poder ver su tono puro cuando aplique agua. Mezclaremos todos los colores usando un pincel tipo redondo que retiene bien el agua, así podemos esparcir con más libertad el pigmento en el círculo. Se los dejo en tiempo real al comienzo y luego ya le daré velocidad porque si no estaremos mirando toda la vida. Considera también usar 2 potes de agua, uno con agua limpia y otro con agua donde vas a limpiar los pinceles porque si no el pigmento de los colores puede ensuciar. Si te fijas, yo estoy mezclando 2 colores a la vez y no los 4 de cuajo porque no quiero que se me haga una especie de gris entre el violeta y el amarillo. Y ahora es el turno de los Stabilo Woody 3 en 1. Claramente hacer el círculo fue mucho más rápido y fácil por el tamaño de los lápices. Esta vez, al aplicar el agua, la sensación de mezcla de los colores se me hace muy distinta a las de los Neocolor. Las pausas de ir por agua limpia eran un poco más largas porque el pigmento pareciera contener mucho más blanco y dejaban el agua inmediatamente muy sucia. Lo otro es que el color de encima parecía diluirse bien, pero el de abajo no tanto con el de arriba. Entonces no se asemeja tanto a la acuarela. Sobre todo se nota en la parte del violeta donde se ve la pincelada que voy dando. Ya con los otros tonos queda un poco más uniforme. Una vez seco vamos a probar si dibujar con lápices de colores encima de estos degradados pasan la prueba. Usaré lápiz Caran d'Ache Luminance que tiene una mina muy dura y el segundo va a ser un Prismacolor con su mina suave. En ambos en tonos oscuros para que nos aseguremos que se vea bien. Sobre los Neocolor 2 no tengo una gran dificultad al menos. Sí un poco de resistencia pero no es imposible para hacer figuras sólidas como las que estoy haciendo. No creo que permita mucho más detalle o degradados delicados o superposición de lápices, así que es solamente para algunos detalles. En cambio con los estabilos esto se volvió una misión imposible. Es como si el agua generara una barrera de cera donde el pigmento del lápiz no tiene dónde agarrarse. Presioné mucho, fíjense cómo se hunde el papel por donde pasó el lápiz y no hubo caso. Definitivamente una vez acuarelado los estabilos no se puede aplicar al menos lápiz de color sobre él. En este video me entusiasmé mostrándoles 2 materiales muy versátiles y muy amigables para todo aquel que quiere comenzar en el mundo del arte. Un material que marcó mi vida artística fueron los pasteles grasos, muy similares a estos materiales, y me parecieron un paso introductorio a la creación muy amigable, entretenido y fácil de dominar. Estos materiales me recuerdan a eso y también a mis experiencias más infantiles coloreando, pero la calidad de estos materiales en ambos casos es muy superior de la calidad escolar o infantil de los materiales que usualmente se le dan a los niños. Ahora resumiré las ventajas y desventajas de cada caso. Con respecto a los estabilos, sus ventajas son que tienen superposiciones más nítidas, por ende visualmente se aprecia mejor la textura porosa. Permiten cubrir áreas grandes con mucha rapidez. Poseen una paleta de colores limitada, aunque suficiente. Además de los 6 colores pasteles que vimos en este video, existe una variedad de al menos 12 otros colores básicos, los cuales 2, un dorado y un plateado, y el resto son colores básicos del arco iris. Son muy recomendables para niños, ya que su formato con madera los hace muy resistentes y fáciles de usar. Cuentan con un precio muy accesible para Europa. En este mundo nada es perfecto, así que aquí van las desventajas. Te darás cuenta mientras estás pintando que comienza a verse un brillo satinado, como si fueran lápices de cera. Esto dificulta un poquito la apreciación en el proceso. No interactúan bien con lápices de colores ni secos ni después de disolver con agua. Al disolver con agua pareciera que algún ingrediente hace que se pongan pastosos y la pincelada queda bastante marcada. Esto hace que no se disuelvan bien los colores entre sí y se vuelva todo un poquito grisáceo. No son de fácil acceso en Latinoamérica, aunque esto podría corregirse en un futuro, por supuesto. Ahora pasaremos a las ventajas de los Neocolor 2. Son cremosos, se mezclan uniformemente y no se superponen quedando intactos, sino que se mezclan entre ellos y pueden formar un tercer color. Son más solubles y se mezclan bien entre ellos al contacto con el agua.
El color se mantiene intacto al momento de disolver en agua o incluso algunos se ponen un poquito más intensos. La paleta de colores es muy extensa, tienen 84 colores en total y también variedades de paletas según gustos, por ejemplo, tonos de piel, colores más vivos, colores pastel, etc. Son accesibles en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo. Y sus desventajas son, principalmente su precio. Aunque hay sets por debajo de los 25 euros, los sets que incluyen la gran variedad de colores de la que antes hablábamos sobrepasan los 200 euros. Y como un extra podríamos decir que no son tan recomendables para pintar zonas amplias, por lo tanto no son muy aptos para niños pequeños ya que son un poco más delicados. Lamentablemente no se puede pintar con ambas marcas una sobre otra, pero sí lo que puedes hacer es pintar distintas áreas con una u otra marca, así aprovechar el potencial que tienen de poder cubrir grandes áreas con los Stabilo Woody y hacer detalles con los Neocolor 2. Como no hay nada que el ingenio no permita, me encantaría ver tus propias creaciones en el área de mi comunidad. Te dejo el link en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí y no te olvides de suscribirte al canal para seguir viendo recomendaciones y aprendiendo mientras yo también experimento y aprendo. ¡Chao!